Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. El ministro de Economía ha dado los últimos índices del paro. Ha subido. ¿No pueden ver lo contento que está? Estoy un poco cansado y nervioso. Como vuelvan a tirar más petardos, me bajaré del coche y le pegaré un tiro a alguien. Pongamos un poco de música. Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una ración. Mucho ha cambiado desde que esta profesión se instauró en España. La transición de analógico a digital fue toda una revolución en las jornadas de trabajo de este sector. A pesar de que fue un gran avance, tiene ciertos inconvenientes. Pues el doblaje era fantástico. Yo diría, por definir lo que era, solemne. Porque cuando yo empecé, claro, estamos hablando de 1981 y estaban los mejores, los grandes, ¿no? Pues Manolo Cano, Simón Ramírez, Celia Honrubia, María Romero, Matilde Conesa, toda esta gente que era grandiosa, magnífica. Y yo tengo la suerte de haber empezado con ellos y haber absorbido mucho de ellos. Pero eran los últimos momentos del material analógico en donde había que rebobinar para volver al principio del take. Eso duró poco porque enseguida ya empezó lo digital y ahora se va inmediatamente al principio del take, donde no da tiempo de descansar o de asimilar lo que tienes que decir o aprendértelo de memoria. Antes existía esa posibilidad, ¿no?, de aprenderte el take de memoria y tenías tiempo para hacerlo o por lo menos intentarlo. Ahora ya es imposible. Yo cuando empecé, hace 34 años, va a ser, se doblaba en 16 milímetros y 35, pero las cosas para televisión se doblan en 16 milímetros o ya se dobla con imagen digital desde el ordenador. Teníamos más tiempo para doblar. Los productos, bueno, ahora se intentan cuidar como se cuidaban antes, pero las prisas de la industria hacen que hoy día se vaya mucho más rápido, por exigencias del propio cliente que quiere el producto para allá. Digamos que antes era un poco más artesano que ahora. Antes trabajábamos todos juntos en el atril, entonces, bueno, pues había un tipo de compañerismo distinto, había mucha más cercanía, mucho más contacto humano, respondías a lo que te estaban preguntando, hablabas en el mismo tono que tu compañero, entonces, bueno, era un poco, bueno, estar haciendo una pequeña obra de teatro, ¿no?, en cada take. Ahora eso se ha perdido a favor sobre todo de la rapidez. Tú vas y en menos tiempo que antes acabas haciendo tu papel. Pues lo más diferente respecto a lo de ahora era que casi no se grababa en banda. De hecho, solo había un estudio que utilizaba ese sistema. En banda significa grabar solo lo tuyo. Y ahora casi todo lo que se hace es así. Vas solo a hacer tu papel y
y está solito. Y yo recuerdo que cuando empecé, que fue en el año 94, los primeros doblajes y ya algo más continuado a partir del 96, pues casi todo lo que se hacía en sala se hacía con los compañeros. Era más divertido, pero también la banda pues permite, me imagino que a los técnicos jugar mucho mejor con las voces y a nosotros pues poder hacer más trabajos en un día, o que la producción se pueda acoplar mejor a tus posibilidades. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo echo de menos a veces trabajar con la gente en la sala, porque aparte de que es divertido, es más enriquecedor, yo creo. Pues a lo largo de los años, a ver, primero cuando yo conocí que era las películas, ¿cómo se llama? Con celuloide, y eso era como, no, eran, bueno, como cuando hacíamos, era con tapes que se cortaban las películas, y cuando llegó la época del vídeo, todos nos alteramos mucho porque de pasar de hacer en una mañana 60 takes, pasamos a hacer 70 y tantos, 80, y aquello era para nosotros una locura. Claro, era impensable que ahora se hagan 130, 120 takes, con lo cual vamos todos como mucho más acelerados, ¿no? La técnica ha avanzado, evidentemente, sí, todo está muy bien, pero claro, yo creo que es en detrimento de a veces del producto. Pues el doblaje cuando empecé era mucho más artesanal, aparte por el material que se doblaba primero en fotográfico y luego fotográfico, el material de la cinta de toda la vida, pero en una dimensión mayor, en 8 pistas, luego primero en 2 pistas, y trabajábamos con una copia, que la copia de trabajo para sala de doblaje eran 16 milímetros, que ya está desaparecido de cualquier mercado, y se grababa en fotográfico el sonido, entonces era todo mucho más artesanal. No es como ahora, yo ahora voy solo, hago toda una serie, una película. Antes se empezaba la película por el principio y los compañeros íbamos llegando según ibas apareciendo. Preparándote en las escuelas, tal. Nosotros aprendimos de una manera absolutamente fantástica, que era oyendo a los veteranos. Ahora eso, por razones de masificación y por otras que no hacen al caso ahora mismo, pues se ha acabado. Y es una verdadera lástima. Porque los oficios se aprenden con los maestros. El doblaje y la orfebrería y la taracea. Tienes que estar con un señor que te enseñe cómo es. Los oficios se aprenden con un maestro y a base de repeticiones, ¿no? Si tú no oyes a la gente, por mucho que te enseñen en una teoría profesores eximios y maravillosos comunicadores dentro de una escuela de doblaje, la enseñanza es válida y cuanto más sepa la gente y más valga la gente que te enseña, mejor para ti, pero indudablemente tienes que ver cómo se trabaja. Tienes que estar en un sitio donde se ocurre. Tienes que palpar a pie de obra, ¿no?, el trabajo. Día a día oímos infinidad de voces diferentes, pero hay algunas que se repiten a lo largo del tiempo y nos acompañan casi desde que nacemos. Además de las voces de nuestros familiares y amigos, estas otras nos acompañan pasando desapercibidas en televisión, cine y radio. Bien, llega un producto para doblar, ¿vale? Y normalmente un cliente, pongamos Turner, Disney, Fox, el que sea, Antena 3, el que sea, se lo da a un estudio para que se doble. El estudio elegirá un director o el cliente elegirá un director que será el que elegirá un reparto de voces para doblar su producto. En el estudio harán una labor de traducción de ese texto y luego el director hará una labor de adaptación de ese texto. Primero me muestran la película, me llega el guión y entonces trato lo que se llama ajustar, es decir, que las frases tengan la medida exacta para que cuando el actor llegue a la sala le sea cómodo la interpretación. Hay veces que tengo que variarlo porque lo que para mí me puede no suponer una dificultad pronunciar determinada palabra, a él sí. Entonces, bueno, a veces hago pequeños cambios, ¿no? Porque no todo lo que está traducido a lo mejor luego entra en la boca. Entonces, una de las labores, y yo creo de las labores más importantes de este trabajo, es esa adaptación. Decíamos antes, esto es como una traducción. Creo que el doblaje, aparte, es un buen vehículo para el buen uso del idioma. Luego, es importante adaptar bien para utilizar frases correctas, construcciones buenas y para acoplar
los movimientos de la boca a lo que realmente tienes que decir sin perder el sentido de lo que se dijo en su versión original. Una vez que se ha hecho ese trabajo, ese guión traducido y adaptado va a la sala, a los actores se les convoca para trabajar, el director que se ha visto la película, que la ha adaptado, que se la sabe de memoria, ¿vale? Pues va recibiendo a los actores, les va indicando las características de su personaje, aparte de que luego tú lo estás viendo en la pantalla. Pues nos dicen, ¿mañana puedes? Sí. ¿A las 8 de la mañana? Sí, pues venga. Y no sabes lo que vas a hacer realmente. Tú llegas allí, llegas a la sala y el director te explica, pues eres así, así y así. Te cuenta la película, de qué va, te explica cómo es tu personaje brevemente y tú lo haces. Y cuando acabas, pues te vas a otra sala y así todo el día. Y entonces, esa obra que hay que doblar está dividida en pequeñas secuencias que llamamos takes, tomas de 30, 40 segundos, con unos parlamentos que tú ves en su versión original 2, 3, 4 veces, las veces que necesites para encajarlo. Mientras tú lo vas viendo en la original, tienes el guión en un atril y tú vas pues viendo cómo encajan las cosas, y cuando crees que lo tienes, lo pides, se quita el sonido. Un nuevo aspirante ocupa nuestro consumo de ocio, los videojuegos. Y ahí el doblaje tiene mucho que decir. Date cuenta de que en videojuegos gran parte del trabajo que hacemos es sin referencia visual. No vemos a nuestro personaje, no vemos la situación, no conocemos el contexto de la escena. O sea, la información que tenemos es mínima. A nosotros nos llega material que no siempre llega en orden, sino que pueden ser archivos de sonido de distintos momentos del videojuego, y la única referencia que tenemos es la de audio en el sonido original. Vemos una onda de Pro Tools, tenemos en cascos una referencia del original y lo que tenemos es el texto traducido. Algunas veces tenemos la suerte de que nos viene, por ejemplo, yo qué sé, ibas a decirme que lanzáramos una granada, ¿verdad? Y entonces te viene el texto en inglés, la traducción, y si tenemos suerte nos viene a qué viene referida esa frase. O sea, esta frase contesta a. Entonces puedes hacerte una idea, pero eso es muy pocas veces. La mayoría de las veces es un audio, una métrica en Pro Tools que tienes que hacer las pausas igual, dependiendo del tipo de archivo. Hay archivos que son SoundSync, que tienes que hacer el mismo tiempo y las mismas pausas. Archivos que son de tiempo libre, a lo mejor está el tiempo, no tiempo libre de deporte, sino tiempo libre de que a lo mejor el personaje está de espaldas y tienes un tiempo determinado para hacerlo. Y archivos que son más menos 10%, que te puedas empezar antes o acabar después. El clásico tópico de tener una voz bonita es rebatido por los profesionales. Se necesita lo primero ser actor. Eso es lo más importante. El que tú te puedas meter en un personaje determinado a las 8 de la mañana o a la hora que te toque y te metas en ese personaje, eso requiere interpretación. Y interpretación es la base, es decir, ser actor. Al margen luego, y menos importante, y en carácter secundario, está lo de la buena voz, lo de la buena proyección, que tengas una voz más rota, menos rota, todo esto es secundario. Lo importante y lo primordial, como te digo, es ser actor. Para doblar a cada personaje, que son todos tan diferentes, hacen falta voces de todo tipo, claro. Lo importante es saber utilizar esa voz, tener capacidad interpretativa, saber mirarle a los ojos al actor que te toca doblar y tener capacidad para pegarte a su cara, recrear su interpretación. Hay que respetar su interpretación porque se trata de trasladar a nuestro idioma lo que él ya ha hecho. Pues contrariamente a lo que la gente cree, no es tener una buena voz, porque se necesitan todo tipo de voces. Sí es cierto que hay unas voces que tendrán más trabajo que otras, pero todas se necesitan. Hay veces que no necesitas una voz bonita para hacer un papel. Y lo que se necesita, yo creo que primero, ser actor, pero... y sobre todo, saber copiar el original, aparte de ser actor. Escuchar mucho al director, porque también muchas veces nosotros mismos podemos ver al personaje de una manera y el director te dice, no, es por otro lado. No sé, es como que como actor tú lo ves de una manera y para eso está el director, ¿no? Para que te
te ayuda, no sé, a meterte mejor en la piel del personaje? Componer esas 3 palabras, actor, o tener nociones de interpretación por lo menos, porque si no eres un loro parlante con una voz bonita pero que no transmite ningún tipo de emoción. Y luego de doblaje, porque tienes que aprender una técnica. El doblaje en sí conlleva una técnica que, igual que el moverse en un escenario, igual que moverse ante una cámara, todo conlleva una técnica que tienes que aprender, ¿no? Entonces es fundamental ser actor, tener nociones de interpretación, tener mucha sensibilidad para entender lo que está diciendo el actor original, para empaparte con los pocas referencias que podemos tener en una película en la que llegas, empiezas a trabajar y ya está. Empaparte del original, tener la sensibilidad suficiente como para entender qué es lo que está pasando y poder transmitirlo en muy poco tiempo. Entonces, una escuela de doblaje y cosas de interpretación sobre todo. Y luego, pues eso, mucha paciencia, ir a los estudios, presentarte. No hay castings abiertos. O sea, tú si quieres formar parte de una serie no puedes presentarte. Te tiene que conocer el director de esa serie, proponerte. Es mucho trabajo de que te vayan conociendo muy poco a poco. De dejarte ver y de pedir pruebas. Y que esas pruebas, si tienen tiempo, te escuchan y tal, las hagas bien, para que te sigan llamando. Todos los alumnos llegan al principio como hay que tener una voz maravillosa y quitar esos vicios y hacerles entender que lo difícil de esta profesión es hacerlo fácil, es decir, que suenen ahí dentro tan natural como suenan en la calle cuando hablan con un amigo. Es un trabajo largo, ¿eh? Es un trabajo... Parece que no, pero hablar natural cuando no estás diciendo algo que te surge en este momento, sino un texto en una medida justa y es complicado, tiene su complicación. En 1993, el colectivo de actores de doblaje se declara en huelga debido a la tensión que imperaba entre los empresarios, estudios de doblaje y actores. Pues mira, a grosso modo, a nivel de dato estadístico, nosotros, primero en el año 23 tuvimos una huelga bestial de 100 días, en la que parecía que se había conseguido algo, pero luego se fue desmoronando poco a poco, un castillo con un gigante con los pies de barro. Nosotros debemos, desde el año 93 hasta ahora, hemos perdido un poder adquisitivo del orden del 40%. O sea, nosotros cobramos lo mismo que hace 15 años, con alguna que otra subida ligera. Lo que pasa es que además nosotros tenemos un problema tal y como está estructurada la profesión, es que trabajamos para intermediarios, no trabajamos para un cliente final. Claro, un intermediario tiene que tener su margen de negocio por todos los lados. Y negociar con un intermediario que muchas veces no entiende el negocio de la misma manera que un sector profesional, que es la base actoral sobre la que se sirve su negocio, pues ha conllevado situaciones muy complicadas. Una huelga y bueno, ya sabes lo que puede pasar aquí entonces. Ojalá pudiéramos trabajar directamente para el cliente final. Sería perfecto. Pero esa huelga del 93 acabó con una bajada del 25% en las tarifas. Posteriormente, a lo largo de los años, no se han ido renovando ni revisando los IPCs correspondientes en cada año, de tal modo que desde el año 93 a hoy, un actor de doblaje ha perdido un 60 y tantos % de poder adquisitivo. Y Adoma para lo que nace es para defender los derechos de los actores, de los directores, de los trabajadores del sector, de la rama artística, y para poner en valor esta profesión que, como decía antes, consideramos necesaria, no importante, sino necesaria para que las obras audiovisuales lleguen a todo el mundo. Y en el 2014 lo que pasó es que las empresas pretendían que, a pesar de eso, bajásemos aún más. Querían que bajásemos aún más las tarifas y tal. Y nos negamos. Esa huelga se produjo básicamente, reivindicábamos quedarnos como estábamos. No reivindicábamos mejoras, que era lo que tocaba. Sin embargo, lo que pedíamos era quedarnos como estábamos. Y eso se consiguió. El doblaje sigue viéndose de manera negativa por algunos sectores en nuestro país. Pero sí, no está valorada como tendría que estarlo, ¿no? No hay premios al doblaje, no hay un Goya al doblaje, se sigue criticando el doblaje. Yo que hago un poquito de imagen, que soy nuevo en esto, se siguen maltratando y diciendo, bueno, usted sí da bien el papel, pero
dígalo usted más natural, más tal. No, no es más natural, a lo mejor lo estás diciendo con naturalidad. Lo que pasa es que se te entiende mejor y se te oye más. Y eso es lo que los directores de imagen no saben especificar. Porque yo me paso oyendo inglés de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, de 3:30 a 10 de la noche, y llevo en esta profesión como unos 30 y tantos años, y de verdad que mi inglés es súper básico. He ido a academias, he tenido profesores particulares, he tenido de todo. Es decir, que porque esté oyendo inglés, no sé inglés. O sea, por supuesto, hay ciertas palabras básicas que todos entenderían, pero bueno, pero no, eso es absurdo. No. Yo creo que no hay ningún argumento válido a favor de esta teoría, puesto que todos los vídeos, todos los DVDs, tienen ahora la posibilidad de ponerlo en el idioma que te dé la gana. El futuro del doblaje se enfrenta a nuevos retos y formas de coexistir. Pues yo veo que el doblaje en ese punto volverá a retomar, aparte de que ahora va a haber muchísimo trabajo por todas estas, como Netflix, en fin, que van a venir un montón, va a haber muchísimo trabajo y yo creo que si se hace como creo yo que debe de hacerse, natural, bien, copiando el original y ser fiel, dentro de la rapidez, yo creo que a la gente seguirá gustándole el doblaje. Se seguirá doblando porque habrá población envejecida también, que dirá, no me voy a poner a leer ahora con 50 y muchos años subtítulos. Pues yo lo veo con optimismo. Yo creo que el doblaje tiene futuro. Cada vez hay más productos televisivos. Es verdad que en España cada vez se habla más otros idiomas, pero creo que es algo que puede tener cierta importancia, pero no demasiada. Hay una cultura del doblaje en este país. Hay mucha gente que habla inglés perfectamente y le gusta ver los productos doblados porque le gusta escuchar las películas con las voces con las que se ha criado. Y es verdad que el doblaje antes era muy anónimo, ahora se conoce un poco más, hay más interés por esta profesión y ese interés popular por esta profesión hace que haya también más gente que de repente lo vea como una posibilidad de trabajo. Yo veo que hay futuro, que hay trabajo y que hay valores que tienen muchas posibilidades para jubilarme a mí y a otros muchos, ¿no? Para tomar el relevo en unos años de esta profesión. Esos dueños de los productos, si quieren que su producto llegue a todo el mundo con lo que supone, entiendo, de beneficio para ellos, lo doblarán. El futuro del doblaje es incierto. Lo que sí está claro es que irán apareciendo más y más nuevas voces, que se irán uniendo a nuestro día a día.